Todo comenzó en un lugar del que nadie salía con vida. Nadie sabía exactamente cuánto tiempo podía sobrevivir una persona en las minas de sal de Endovier. Algunos prisioneros morían después de unas pocas semanas y otros resistían algunos meses antes de que el agotamiento terminara por consumirlos. Aquel lugar no estaba construido para castigar, sino para destruir lentamente a quienes eran enviados allí. Celeína Sardocien llevaba un año sobreviviendo entre aquellas paredes. Cada día trabajaba hasta que los músculos le ardían y las manos le sangraban. El polvo de sal se pegaba a la piel, llenaba los pulmones y convertía cada respiración en un esfuerzo doloroso. La joven que una vez había sido considerada la asesina más temida de Adarlan apenas era ahora una sombra de sí misma. Había perdido peso, fuerza y libertad, pero no había perdido aquello que la había mantenido con vida durante todo aquel tiempo, la voluntad de resistir. Por eso, cuando una mañana los guardias acudieron a buscarla sin ninguna explicación, pensó que había llegado el final. Nadie abandonaba Endovier y quienes lo hacían rara vez regresaban para contarlo. Sin embargo, en lugar de conducirla hacia una ejecución, la entregaron a un joven capitán de la Guardia Real llamado Keyol Westfall. Alto, serio y completamente inmune a cualquier intento de conversación, Keyol parecía decidido a cumplir una misión concreta sin ofrecer la menor explicación. Durante el viaje apenas habló con ella y se limitó a vigilar cada uno de sus movimientos mientras abandonaban las minas y se alejaban de la vida que Celeína había conocido durante aquel último año. No fue hasta llegar al castillo real cuando finalmente descubrió el motivo por el que la habían sacado de Endovier. Allí la esperaba el príncipe heredero de Adarlan, Dorian Javillard. A diferencia de Keyol, Dorian poseía una facilidad natural para sonreír y conversar. Parecía cómodo incluso en las situaciones más extrañas y desde el primer momento observó a Celeína con una curiosidad que ella no terminaba de comprender. Fue él quien le explicó la propuesta. El rey de Adarlan estaba organizando una competición secreta en la que campeones elegidos de distintos rincones del reino lucharían entre sí en una serie de pruebas y combates. El vencedor se convertiría en el campeón del rey, serviría a la corona durante 4 años y, una vez terminado ese periodo, obtendría la libertad. Celeína escuchó aquella oferta con una mezcla de rabia y desconfianza. La idea de servir al mismo rey que había destruido tantos reinos le resultaba insoportable, pero también sabía que, si rechazaba la propuesta, regresaría a Endovier para morir lentamente entre las minas de sal. No era una elección justa, pero seguía siendo una elección y, por primera vez en mucho tiempo, el destino le ofrecía una oportunidad. Finalmente aceptó. Poco después inició el viaje hacia Rifsold, la capital de Adarlan y el lugar donde se celebraría la competición. Durante el trayecto compartió largas jornadas con Dorian y Keyol. Las diferencias entre ambos hombres se hicieron evidentes desde el principio. Mientras el príncipe parecía disfrutar provocando conversaciones y arrancándole reacciones, Keyol mantenía una distancia constante, como si todavía no estuviera convencido de que sacar de Endovier a la asesina más famosa del reino hubiera sido una buena idea. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, Celeína se encontró frente al enorme castillo de cristal que dominaba el horizonte. Aquel lugar despertó recuerdos que creía olvidados. Años atrás había contemplado aquel mismo palacio siendo una niña, antes de que las guerras cambiaran para siempre su vida. Ahora regresaba convertida en prisionera, obligada a luchar por una libertad que nunca debería haber perdido. Dentro del castillo la esperaba un mundo completamente distinto al de Endovier, un lugar lleno de vestidos elegantes, salones cubiertos de mármol,
banquetes interminables y habitaciones lujosas que contrastaban con todo lo que había vivido durante el último año. Sin embargo, Celeína comprendió rápidamente que los lujos no significaban libertad. Seguía siendo una prisionera y lo único que había cambiado eran los muros que la rodeaban. A medida que los campeones comenzaban a llegar, el castillo fue llenándose de tensión. Había asesinos, mercenarios, ladrones y soldados. Hombres acostumbrados a la violencia que habían aceptado arriesgar la vida por la posibilidad de obtener una segunda oportunidad. Entre todos ellos destacaba especialmente Cain, un competidor enorme cuya fuerza y reputación hacían que muchos lo consideraran el favorito para ganar la competición. Además, contaba con el respaldo del duque Perrington, uno de los nobles más poderosos de Adarlan, y desde el primer momento transmitió una sensación de peligro que incluso Celeína encontró inquietante. Pero no era el único rostro nuevo que apareció en el castillo. También conoció a Nehemia, princesa de Ailbey, una joven inteligente, observadora y mucho más perspicaz de lo que permitía mostrar en público. Entre ambas surgió una conexión inmediata y, poco a poco, aquella relación comenzó a transformarse en una amistad sincera, algo que Celeína no esperaba encontrar en un lugar como aquel. Muy distinta era Lady Caltaine, una mujer ambiciosa, orgullosa y acostumbrada a conseguir todo aquello que deseaba. Su interés por captar la atención del príncipe Dorian hizo que viera a Celeína como una rival desde el primer momento, provocando una tensión constante entre ambas. Mientras tanto, la competición se acercaba cada vez más y los entrenamientos comenzaron poco después. Keyol asumió personalmente la tarea de preparar a Celeína para las pruebas que estaban por venir. Día tras día entrenaban juntos en los patios del castillo, perfeccionando habilidades que el año en Endovier había debilitado. Aunque aquellas sesiones solían terminar en discusiones, poco a poco comenzó a surgir entre ellos un respeto mutuo que ninguno estaba dispuesto a reconocer. Al mismo tiempo, Dorian buscaba cada vez más ocasiones para pasar tiempo con ella. Las conversaciones se hicieron frecuentes, los encuentros dejaron de parecer casuales y Celeína comenzó a descubrir una faceta del príncipe que jamás habría esperado encontrar. Detrás de su actitud despreocupada existía alguien mucho más complejo de lo que aparentaba. Alguien que empezaba a despertar en ella sentimientos que no estaba preparada para afrontar. Por primera vez desde que había llegado al castillo, comenzó a sentir que existía algo más allá de la competición y de la simple supervivencia. Sin embargo, mientras los competidores luchaban por acercarse a la victoria y la vida continuaba aparentemente con normalidad entre los muros del palacio, algo mucho más peligroso comenzaba a moverse entre las sombras del castillo. Y la primera señal llegó con la aparición de un cadáver. Uno de los competidores fue encontrado muerto en circunstancias tan extrañas que incluso los guardias más experimentados quedaron inquietos. El cuerpo presentaba heridas imposibles de explicar mediante una simple pelea y junto a él, aparecían símbolos desconocidos dibujados con sangre sobre la piedra. La noticia se extendió rápidamente por el castillo. Algunos pensaron que se trataba de una rivalidad entre participantes. Otros creyeron que alguien estaba eliminando a la competencia antes de tiempo. Sin embargo, cuanto más observaba la escena, más convencida estaba Celeína de que aquello no encajaba con ninguno de los dos escenarios. Había algo extraño en aquellas marcas. Algo antiguo. Algo que parecía pertenecer a una época mucho más lejana que la del propio castillo. A pesar de la inquietud creciente, el torneo continuó sin interrupciones. El rey no tenía intención de cancelar una competición diseñada para entretenerlo,
y los participantes tampoco estaban dispuestos a renunciar a la oportunidad de conseguir la libertad. La primera gran prueba fue una competición de tiro con arco. Los campeones se alinearon frente a las dianas mientras nobles, guardias y miembros de la corte observaban desde la distancia. Celeína sabía perfectamente que llamar demasiado la atención sería peligroso, pero también comprendía que no podía permitirse quedar rezagada. Por eso eligió cuidadosamente cada disparo. Cuando llegó su turno, varias de sus flechas parecieron desviarse ligeramente de sus objetivos. Pero en el momento decisivo lanzó el último disparo y la flecha atravesó limpiamente el centro de la diana más lejana. Los espectadores comenzaron a murmurar. Dorian sonrió. Keyol, en cambio, pareció aún más preocupado que antes. Aquello solo era una pequeña muestra de lo que ella era capaz de hacer. La siguiente prueba resultó todavía más peligrosa. Los competidores debían escalar uno de los muros del castillo utilizando cuerdas y soportes colocados a gran altura. La velocidad era importante, pero también lo era la resistencia. Celeína avanzó con facilidad durante buena parte del recorrido y estuvo cerca de terminar entre los primeros. Sin embargo, mientras ascendía observó algo que cambió por completo sus prioridades. Uno de los competidores, un joven llamado Nox, estaba a punto de caer al vacío. Otro participante había decidido sabotear su ascenso y la cuerda que lo sostenía estaba a punto de romperse. Durante un instante, Celeína tuvo que elegir entre asegurar una buena posición en la prueba o ayudar a alguien que apenas conocía. Sin pensarlo demasiado, tomó una decisión. Abandonó su ventaja, se arriesgó a caer junto a él y consiguió evitar que Nox se precipitara desde lo alto del muro. Aquella acción le costó la victoria en la prueba, pero salvó una vida. Y, aunque intentaba convencerse de que seguía siendo la misma asesina despiadada de siempre, empezaba a descubrir que algo en ella había cambiado. Los días continuaron avanzando y el ambiente dentro del castillo se volvió cada vez más inquietante. Entonces apareció otro cadáver. Esta vez nadie pudo seguir fingiendo que aquello era una simple coincidencia. La víctima había sido brutalmente destrozada y las mismas marcas extrañas aparecían nuevamente en las paredes. Los símbolos parecían formar parte de algún mensaje incomprensible que solo el asesino conocía. Mientras los guardias investigaban sin obtener respuestas, Celeína comenzó a buscar pistas por su cuenta. Su instinto le decía que la solución no estaba entre los participantes. La solución estaba oculta dentro del propio castillo. Una noche, mientras examinaba cuidadosamente su habitación, descubrió algo inesperado. Detrás de uno de los tapices se ocultaba una entrada secreta. La abertura conducía a un pasadizo antiguo que descendía hacia las profundidades del palacio. Impulsada por la curiosidad, decidió seguir aquel camino. Los túneles serpenteaban bajo el castillo como si hubieran permanecido ocultos durante siglos. A medida que avanzaba, el silencio se volvía más pesado y la sensación de estar siendo observada comenzaba a crecer en su interior. Finalmente llegó a una enorme cámara subterránea. Era una tumba olvidada por el tiempo. Las estatuas estaban desgastadas, las paredes cubiertas de polvo y el aire parecía cargado de una presencia imposible de describir. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambió por completo su comprensión de todo lo que estaba sucediendo. No estaba sola. Ante ella apareció Helena, una mujer envuelta en una luz tenue y sobrenatural.
una reina que había vivido siglos atrás y cuyo nombre pertenecía a los relatos más antiguos del continente. Aunque Celeína apenas podía comprender lo que estaba viendo, Helena comenzó a hablarle como si hubiera estado esperándola durante mucho tiempo. La antigua reina le reveló que las muertes ocurridas en el castillo no eran simples asesinatos y que una oscuridad mucho más antigua se estaba moviendo entre aquellas paredes. También le advirtió que no confiara únicamente en las apariencias, porque las verdaderas amenazas permanecían ocultas tras secretos que llevaban siglos enterrados. Cuando la visión desapareció, Celeína permaneció sola en la tumba durante varios minutos. Intentó convencerse de que todo había sido una ilusión provocada por el cansancio, pero en el fondo sabía que no era así. Las marcas encontradas junto a los cadáveres, los extraños sucesos del castillo y la aparición de Helena, todo estaba conectado. Y por primera vez comprendió que la competición no era el mayor peligro que habitaba el castillo. Algo antiguo estaba despertando, y parecía haberla elegido a ella para enfrentarlo. Después de abandonar la tumba secreta y regresar a su habitación, Celeína fue incapaz de olvidar las palabras de Helena. La advertencia de la antigua reina seguía resonando en su mente y, por primera vez desde que había llegado al castillo, comenzó a sospechar que estaba enfrentándose a algo mucho más peligroso que un simple torneo. Los símbolos encontrados junto a los cadáveres se convirtieron en una obsesión. Cada vez que aparecía una nueva pista, ella regresaba a los libros antiguos, revisaba mapas olvidados y buscaba cualquier referencia que pudiera ayudarla a comprender qué estaba ocurriendo. Poco a poco comenzó a descubrir fragmentos de una verdad que había permanecido oculta durante generaciones. Aquellas runas no eran simples dibujos. Era un antiguo lenguaje mágico cuya existencia casi todo el mundo había olvidado. Las leyendas afirmaban que esas marcas poseían un poder inmenso, capaz de abrir puertas entre mundos, invocar criaturas oscuras o alterar la propia realidad. Durante siglos habían sido consideradas simples cuentos, recuerdos de una época en la que la magia todavía existía. Pero los cadáveres seguían apareciendo, y las marcas seguían apareciendo junto a ellos. Cada nueva muerte reforzaba la sospecha de que alguien estaba utilizando aquel conocimiento prohibido para llevar a cabo un propósito desconocido. Mientras tanto, la vida en el castillo continuaba avanzando. Las pruebas del torneo seguían eliminando participantes y la tensión aumentaba cada día. Sin embargo, para Celeína empezaba a resultar imposible concentrarse únicamente en la competición. Había demasiadas preguntas sin respuesta, y demasiadas personas comportándose de manera extraña. Entre todas ellas, Cain destacaba cada vez más. Su fuerza parecía aumentar con el paso de los días. En los entrenamientos derrotaba a hombres mucho más experimentados sin mostrar señales de cansancio. Incluso los competidores más temidos comenzaban a evitar enfrentarse a él. Aquello no parecía natural. Y cuanto más lo observaba, más convencida estaba Celeína de que existía una conexión entre Caín y las muertes que estaban aterrorizando el castillo. Al mismo tiempo, su relación con Dorian comenzó a cambiar. Lo que había empezado como simples conversaciones se transformó en una amistad cada vez más cercana. El príncipe buscaba cualquier excusa para pasar tiempo con ella, compartiendo lecturas, paseos por los jardines y largas conversaciones en las que ambos podían olvidar por unos momentos el peso de sus responsabilidades. Dorian le mostraba una vida distinta, una versión de sí mismo que pocos conocían. Lejos de la imagen despreocupada que proyectaba ante la corte, era un hombre inteligente,
amable y mucho más consciente de las injusticias del reino de lo que la mayoría imaginaba. Celeína intentó mantener la distancia. Sabía que encariñarse con alguien podía convertirse en una debilidad, pero cada vez resultaba más difícil ignorar lo que comenzaba a sentir. Mientras tanto, Keyol continuaba observándolo todo desde la distancia. Seguía siendo reservado, seguía desconfiando de gran parte de lo que ocurría a su alrededor y seguía negándose a expresar lo que realmente pensaba. Sin embargo, también empezaba a preocuparse por ella de una forma que iba mucho más allá de sus obligaciones como capitán de la guardia. Sin darse cuenta, Celeína se encontraba cada vez más unida a ambos. Y precisamente por eso el peligro que se aproximaba resultaba aún más amenazador. Las pistas terminaron llevándola nuevamente a los túneles ocultos bajo el castillo. Aquella noche descendió sola por los pasadizos secretos, siguiendo el rastro de las marcas de runas que aparecían grabadas en muros y columnas antiguas. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío y una sensación de peligro comenzó a crecer en cada rincón de la oscuridad. Los túneles parecían conducirla hacia algo, o quizá hacia alguien. Entonces lo vio. Emergiendo entre las sombras apareció una criatura que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era enorme, grotesca y aterradora. Sus extremidades eran demasiado largas. Sus garras parecían capaces de atravesar piedra y sus ojos oscuros reflejaban una inteligencia cruel que resultaba aún más inquietante que su aspecto. Era el Riderak, la criatura de la que Helena le había hablado. El monstruo responsable de los asesinatos. Durante un instante, el miedo intentó apoderarse de ella. Pero Celeína no había sobrevivido a Endovier ni se había convertido en la asesina más temida de Adarlan para huir ante el peligro. Armada únicamente con una daga, descendió por los túneles secretos siguiendo el rastro de las marcas de runas hasta llegar a la antigua tumba donde descansaba Helena. Fue allí donde apareció la criatura. El Riderak surgió de la oscuridad como una pesadilla hecha realidad. Su enorme cuerpo avanzó entre las sombras mientras sus garras arañaban la piedra y sus ojos brillaban con una ferocidad antinatural. Celeína intentó enfrentarse a él con su daga, pero comprendió de inmediato que aquella arma no sería suficiente. La criatura era demasiado poderosa. Obligada a retroceder, llegó hasta el interior de la tumba de Helena, donde descubrió una antigua espada oculta entre los restos del sepulcro. Sin pensarlo, la tomó. Con aquella hoja en las manos volvió a enfrentarse al monstruo. La lucha fue breve y brutal. El Riderak atacó con una violencia salvaje, pero Celeína aprovechó el momento exacto en que la criatura quedó expuesta y hundió la espada directamente en ella. El monstruo lanzó un rugido ensordecedor antes de desplomarse para siempre. La amenaza había terminado. Sin embargo, cuando todo acabó, las heridas y el agotamiento estuvieron a punto de vencerla. Durante los días siguientes, mientras se recuperaba, Celeína continuó investigando todo lo que había descubierto. Poco a poco, todas las piezas terminaron encajando. La criatura había sido invocada mediante magia prohibida y los competidores asesinados habían servido para alimentarla. A cambio, quien controlaba aquel poder obtenía una fuerza sobrenatural. Y todas las pruebas señalaban a Cain. Mientras los duelos finales se acercaban, Celeína ya sabía que Cain ocultaba un secreto mortal. Solo necesitaba demostrarlo antes de que fuera tarde. Mientras investigaba la conexión entre Cain y los asesinatos que estaban ocurriendo en el castillo,
Celeína intentó mantener la atención centrada en el torneo. Sin embargo, cada día resultaba más difícil ignorar todo lo que estaba cambiando a su alrededor. Su relación con Dorian se había vuelto mucho más cercana. Las conversaciones se hicieron frecuentes y poco a poco, la atracción entre ambos dejó de ser un secreto. Una noche, en medio de toda la tensión que los rodeaba, Dorian la besó, ofreciéndole un breve instante de calma en una realidad cada vez más peligrosa. Pero Celeína no podía permitirse distraerse demasiado. Cain seguía demostrando una fuerza imposible de explicar y cada nueva prueba reforzaba sus sospechas de que estaba utilizando algún tipo de poder oscuro. Al mismo tiempo, Caltaín, manipulada por el duque Perrington, comenzaba a perder el control mientras se veía arrastrada cada vez más hacia los planes del noble. Finalmente llegó el anuncio que todos esperaban. Había llegado el momento del duelo final. Sin embargo, antes del combate, Caltaín envenenó una de las bebidas destinadas a Celeína. La asesina no sospechó nada y salió a la arena sin saber que el veneno ya comenzaba a extenderse por su cuerpo. Desde los primeros minutos del enfrentamiento comprendió que algo iba mal. Sus movimientos eran más lentos, sus fuerzas disminuían y cada golpe resultaba más difícil de esquivar. Cain aprovechó aquella ventaja y la atacó sin descanso, convencido de que la victoria era suya. Aún así, Celeína se negó a rendirse. Entonces ocurrió algo imposible. La magia oscura que alimentaba a Cain se manifestó por completo y un portal se abrió ante ella. Durante un instante fue arrastrada a un reino oscuro y desolado, donde volvió a encontrarse con Helena. La antigua reina intervino una vez más y consiguió debilitar la fuerza oscura que sostenía el poder de Cain. Cuando Celeína regresó a la arena, lo hizo herida y agotada, pero también decidida a terminar la lucha. El combate cambió por completo. Aprovechando una apertura, lanzó un ataque fulminante y consiguió derrotar a Cain. La competición había terminado, pero Cain se negó a aceptar la derrota. Herido de muerte y consumido por el odio, intentó realizar un último ataque traicionero contra Celeína cuando ella ya creía que todo había acabado. En el último instante, Keyol intervino. Sin concederle la menor oportunidad, acabó definitivamente con la amenaza y puso fin al combate. Celeína había derrotado a Cain, había sobrevivido al veneno y también a la oscuridad que se ocultaba bajo el castillo. Durante varios días permaneció recuperándose de sus heridas. Después, en una ceremonia oficial celebrada ante toda la corte, el rey la nombró campeona del rey. Los nobles lo consideraron un honor. Celeína lo vio como una nueva cadena. Había ganado el torneo. Había sobrevivido. Pero la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, suscríbete a Paraíso Romántico y acompáñanos en próximos viajes entre mundos, secretos y destinos que cambian reinos.